Merci Père de gloire. Alléluia.
Tu es Dieu pour toujours et à jamais, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Le Seigneur de la création, le véritable grand Dieu. Sois loué, sois béni à jamais, Seigneur. De l'éternité en éternité, Seigneur, tu es Dieu. Tu es le seul vrai Dieu, le Dieu qui nous a aimés, Seigneur. Amen. Amen, amen. Gloria a tu nombre, Seigneur. Merveilleux roi. Le Dieu de mon salut. C'est vrai, tout le calme, la vie soy, toco partager ma nouvelle ensemble. Vamos a pasar en nuestro momento para compartir la palabra de Dios. Esa mamá yo, todo de una cosenga, que me hace de la Jesús Atlantista. Es un momento en el que vamos a pedir que estéis atentos Una coyoca hoy en el Santo Espíritu Bomisi, una viso. para poder escuchar lo que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros. To gouvernement pour parler sur le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Vamos a hablar del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hoy le Saint-Esprit a dicho sala na castigat que vamos a visto de ali Yesu Cristo como Señor y Salvador. To formuli la Bible na Actes des Apôtres. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Actes des Apôtres chapitre 1. Hechos capítulo 1. Verset 4 Versículo 4. à verset 8. De 4 a 8. Actes chapitre 1 verset 4 à 8. Hechos capítulo 1 de versículo 4 a 8. Tout en nom de Jésus Christ. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Hechos 1, de versículo 4 a 8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Thomas dit, comme ça. Je peux parler, sur le ministère du Saint-Esprit
Saint-Esprit dans la vie du croyant. Vamos a hablar, como he dicho antes, del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente, Mais plus particulièrement, ezali tokotalisa tokotelema sur la Pentecôte. sino concretamente nos vamos a centrar en lo que es el Pentecostés. Eza mokolo oyo ezalaki tomonaki ete le début de l'Église. Es un día en el que vimos el debut de la iglesia, Ntango tozali kotanga na Actes des Apôtres, cuando estamos leyendo en Hechos de los Apóstoles, oyo tozali komona ete Yesu Kristo azali kopesa recommandation après résurrection na ye. estamos viendo cómo Jesús está dando una recomendación después de su resurrección, Avant azala enlevé. antes de que sea elevado. Yesu Kristo azali koloba epai na bayekoli Y Jesús le está diciendo a los discípulos, bokende mosika te ya Jerusalem. no os vayáis muy lejos de Jerusalén, Kasi bozela oyo le père tata ayebaki kopromettre. sino que esperar la promesa que hizo el Padre. Promesse ezalaki sur le Saint-Esprit. La promesa era sobre el Espíritu Santo. Bino bokoona korecevoir promesse ya tata, Vosotros recibiréis la promesa del Padre, le consolateur. el Consolador. Ye nde bazali kobenga paraclet. Es a Él al que llaman el Paracleto. Ozali kolakisa consolateur, Lo que quiere mostrar el Consolador, ozali kobenga avocat, al que llaman abogado, ozali kobenga défenseur le llaman el defensor ya bacroyant. de los creyentes. Alors na se na promesse oyo Y bajo esta promesa esika onde tokona kotalisa ministère ya Saint-Esprit na kati ya vie ya bandimi. donde vemos el ministerio del Espíritu Santo en los creyentes, Alléluia. Ezali ministère ya Saint-Esprit na vie ya bandimi. es el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Mais baapôtre bakomprenaki Yesu malamu te, Pero los apóstoles no entendieron bien a Jesús mpe bayaki kotuna ye y le preguntaron, kokanisa ete ezali ntan oyo Yesu Kristo pensando que era el momento en el que Jesús, akobana korétablir royaume ya Israël. en el que restauraría el reino de Israel. Bango bazali kotala promesse oyo ezali ya restauration to kozonga ya Israël. Ellos esperaban la restauración del pueblo de Israel. C'est-à-dire bazali kokanisa ezali promesse moko ezali terrestre na se na mabele oyo. Ellos pensaban que era una promesa terrestre aquí en este mundo, Nakomona ete bango bazalaki na se ya bowumbu to na se oyo ezalaki ya colonie romaine. porque ellos estaban bajo la colonización romana. Mais eloko na motuya Pero lo importante Yesu Kristo ayebaki korépondre bango es que Jesús les respondió na oyo etali rétablissement ya royaume en lo que tiene que ver con la restauración del reino. ezali mpona bino boyeba yango te. Es para que vosotros no lo sepáis. Alléluia. ezali très important bien aimé Es muy importante, amado, ete makambo mingi oyo nzambe oyo afikisaki que muchas cosas que ha fijado Dios mingi na kati na biso ezali koluka koyeba ntana yango y muchos de nosotros queremos saber cuándo es el tiempo to jour na yango o el día, na oyo etali par exemple enlèvement de l'église en lo que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. ezali mpona biso te toyeba mokolo yango. No es para que nosotros sepamos ese día. Mingi toyei kopesa baprofesi Muchos estamos dando profecías, me toyei kotala oyo apocalypse etalisi biso. pero queremos ver lo que muestra en Apocalipsis. Donc profesi oyo toyei kopesa La profecía que se puede dar esengeli azala en accord na maloba na nzambe. tiene que estar en acuerdo con la palabra de Dios. Alors mpona yesu alobi na bango eza na bino te boyeba ntan oyo tata to le père afixe. Porque Jesús, como les dice, no es el momento, ni el tiempo, ni el día que haya fijado el Padre, Mpona bino ce qui est important sino que para vosotros lo que es importante, oyo ezali ya motuya na ntina na bino lo que es importante para vosotros, ezali marke na verset 8. está marcado en el versículo 8, Mais vous recevrez une puissance. pero recibiréis poder Le Saint-Esprit survenant sur vous
Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, et vous serez mes témoins à Jérusalem, y me seréis testigos en Jerusalén, dans toute la Judée, en toda Judea, dans la Samarie en Samaria et jusqu'aux extrémités de la terre. y hasta lo último de la tierra. Yangonde Yesu Kristo avec ko promettre bango. Es lo que Jesús les había prometido. Boko ya mangu ya molimo mo santo. Recibiréis el poder del Espíritu Santo. Bien aimé, ezali elo como es mo ko malamu kuna via lingomba. Es una buena promesa para la vida de la iglesia. Yangonde ezali ko sala église ezala. Eso es lo que hace que exista la iglesia. Parce que tomoni était mingi célébration eleki ya Pentecôte. Porque vemos que pasa la celebración del Pentecostés, Oye ko kota comme tradition na katikati ya lingomba. que puede entrar como una tradición dentro de la iglesia. Mais vie nango essence nango ezali comment ça manifeste na vie ya bakoya. Pero el sentido de esa fiesta ya no se muestra en la vida de los cristianos. Este toleli ko to utina ba confinement. Porque venimos de un confinamiento. Tomoni yango sala ezali deuxième dimanche to yeko se réunir esika oy. Vemos que en el local es el segundo domingo que venimos a reunirnos aquí. To zala kina banda. Estábamos en nuestras casas, Mais to yeko kuta monument église locale to yeko kuta ye aw. pero hemos venido a encontrar el local aquí. Ye abuja kite. El local no se ha movido. Ye abuja kite. El local no se ha movido Parce que ye aza église te. porque no es la iglesia, Ye azali bâtiment. sino solamente es un establecimiento. Et bah, on va bouger qui va monter va venir église. Y los que se movieron es a lo que llaman la iglesia. C'est-à-dire église est en mouvement. Es decir, la iglesia está en movimiento. Église est pour bouger. La iglesia se está moviendo. Boko yamba nguya molimo mo santo. Recibiréis el poder del Espíritu Santo. Ye akoya kati na bino. Él vendrá a vosotros Pe boko zala ba témoin. y seréis mis testigos, Kobanda na Jérusalem, empezando en Jerusalén, na Judée, na Samarie pe mokili mobimba. en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ezali ya motuya bien-aimé. Es lo importante, amado, Parce que sengi to banda kokanisa lisusu. porque tenemos que sentarnos y reflexionar. Yango toliko to banda koyoka mingi sur vie ya Jérémie. Por eso escuchamos mucho sobre la vida de Jeremías. Ete kobanda kokanisa esika nini église to telemi. Es reflexionar en qué lugar está puesta la iglesia. Parce que le jour où l'église bandaki, Porque el día que empezó la iglesia, où Yesu Christ alobaki bokende na Jérusalem, en el que Jesús dice ir a Jerusalén, était avant ascension to kotombo walaye. antes de su ascensión, Tomoni ete mikolo ekokai koleka. vimos que los días podían pasar Ete Pentecôte ezali 50 jours. y el Pentecostés son 50 días. Ezalaki la tradition juive. Era una fiesta de la tradición judía. Après kobima na bango na Égypte, Después de que ellos salieron de Egipto, et 50 jours bandako célébrer Pâques. y en 50 días ellos celebraban la Pascua. Et toyi komona ete Yesu Kristo Y vemos como Jesús, kobanda jour oyo ye asekwaki. empezando desde el día en el que Él resucitó Pe mokolo oyo ya Pentecôte. y el día de Pentecostés, Ezalaki 50 jours. pasaron 50 días. Mais ntango ye apromettre bango Pero cuando Él les prometió ete bokende mosika ya Jérusalem te, que no vayáis a las afueras de Jerusalén, ete bozala pembeni ya Jérusalem, sino estar cerca de parce Jerusalén, que kuna nde bokoyamba nguya molimo mosantu porque ahí recibiréis el poder del Espíritu Santo, po bokoma batémoin na ngai. para que seáis mis testigos. E mikolo yango Y esos días oyo ye ayebisaki bango del que Él les había dicho, kobanda ascension na ye empezando desde su ascensión pe mokolo oyo ya Pentecôte y hasta el día de Pentecostés, oyo ayebisaki bango bozela. en el que les dijo esperar, Ezali 10 jours ezalaki na kati wana. había un tramo de 10 días, Kobanda résurrection tina jour ya Pentecôte 50 jours. empezando desde el día de su resurrección hasta el día de Pentecostés, Parce que yazalaki 40 jours na bayekoli ntango asekwi. porque Él estaba 40 días con los discípulos hasta que Et jour ascension resucitó, na ye na mokolo oyo Pentecôte.
Y el día de su ascensión y del Pentecostés 10 jours ya kozela. estaban 10 días esperando. Bokende pe bozela. Ir y esperar Oyo tata a promettre, to prometaki. lo que el Padre ha prometido. Bien-aimé mingi na banzi na kati yango. Amados muchos entre ellos, Parce que bisoto yebi eloko moko ya mutuya. porque nosotros sabemos algo importante. Ete mingi po balobite environ 120 bazalaki kuna. Porque dicen que habían 120 personas. Oba environ 120 banai bozela. 120. Habían 120 personas rodeadas, ¿no? Esperando. 120 à peu près. Habían más o menos 120 personas esperando. Mais na kati na 120 wana. Pero dentro de esos, de esos 120 Certainement personas bazalaki ebele. habían muchos más. Mais mingi bakokai su kozela te. Pero muchos ya no podían esperar. Mingi patience silaki bango. A muchos se les acabó la paciencia. Parce que 10 jours ya kozela boyebi mukolo te. Porque 10 días esperando no Pues se ahí sabía se cuál era el conoce día. como Oyo, le Saint-Esprit, le Consolateur, apoya. Porque no les dijo el día exacto en el que vendría el Espíritu Santo. 10 jours. 10 días. Na mabondeli, En oraciones. mais mingi bakokaki lisusu te. Pero muchos ya no podían más. Oyo bakokaki te bakendaki bazongaki na bandako. Y los que no podían volvieron a sus casas. Bazongi na misala na bango. Otros volvieron a sus trabajos. Parce que les jours eyibanaki te. Porque el día no se sabía. Et lelo oyo bien-aimé, Y a día de hoy, amado, touti na situation moko tozotraverse situation moko ya pasi. estamos atravesando un momento difícil. O église locale ezalaki ya kokangama. En este momento en el que la iglesia local estaba cerrada. tosali plus moins 2 mois. Hemos hecho Au plus de 2 mois na ndako. Hemos hecho más de 2 meses en casa tozali komona ete église na ndako ebandaki kosala nini. y vemos qué es lo que estaba haciendo la iglesia en casa. Parce que église ezali mouvement. Porque la iglesia estaba en movimiento. Église ezali komona kosala. ezali kotambola. Porque la iglesia camina, la iglesia obra. Mais ntango tozali kotala oyo le Saint-Esprit. Pero cuando estamos viéndolo en relación al Espíritu Santo, oyo jour oyo ye abeki kokita. el día en el que descendió, tomoni eloko na motuya esalemi na kati na église. vemos algo importante de lo que sucedió en la iglesia. yango nde tokoki kotala combien kosala rapport korelationne na église lelo oyo biso tozali en mouvement. Y en eso es en lo que podemos hacer una comparativa con la iglesia de hoy que está en movimiento. bino bokoyamba une puissance. Vosotros recibiréis un poder, Vous recevrez une puissance. pero recibiréis poder Le Saint-Esprit surviendra sur vous. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Et vous serez mes témoins. y me seréis testigos. Bokozala ba témoin na ngai. Seréis mis testigos. Bokozala ba témoin na ngai. Seréis mis testigos. Nguya oyo bokoyamba. Este poder que vais a recibir ezali mpo bozala ba témoin na ngai Yesu Kristo. es para que seáis mis testigos, Mpo annoncer para que podáis anunciar bisika nyonso en todos los lugares na ntina na Yesu Kristo. sobre Jesús, Ye ayaki porque Él vino mpe akufaki na ntina ya mokili y murió por el mundo, afin ke oyo nyonso kondimela ye con la finalidad de que todo aquel que crea en Él abungisama te no se pierda, kasi azwa bomoi na seko. sino que tenga la vida eterna. Yango ezali mission. Esa es la misión, Yango ezali nguya oyo bayekoli bakoyamba. ese es el poder que van a recibir E los yango discípulos, bayambaki mokolo yango. y es el poder que recibieron ese día. ezali komona ete ministère na vie ya bacroyant. Y vemos el ministerio de la vida tozali de komona los ministère ya cristianos. Saint-Esprit na vie ya bacroyant. Estamos viendo el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los eloko nini creyentes. yango esali kati na bango. ¿Qué es lo que sucede dentro de ellos? Bien-aimé, esengeli tosexamine. Amados, tenemos que examinarnos. Église du Seigneur esengeli tosexamine. La iglesia del Señor debe de examinarse. esika nini oyo biso tozali lelo oyo. ¿En qué lugar estamos nosotros? Tozali banani.
quiénes somos. et que réellement tozali batémoin na Yesu Kristo. Realmente somos testigos de Jesús. Parce que soki toyei mpona kobengama bana na Nzambe, Porque si somos llamados hijos de Dios, tozali badisciple ya Yesu Kristo. somos los discípulos de Jesús. Esengi totelema ntango moke tobanda kokanisa Tenemos que pararnos y reflexionar ete tozali wapi, en qué lugar estamos, mosala nini babengeli biso, por qué función se nos ha sido llamado. ete mokili ezali kozela biso, El mundo nos espera. bazali na posa koyoka oyo ezali évangile, Ellos necesitan escuchar lo que es el Evangelio, oyo ezali sango malamu, lo que son las buenas nuevas, sango malamu ya lobiko. las buenas nuevas de la salvación. Alleluya. Amen. Ekouta epai na batémoin. Vendrá de los testigos. Mais dommage lelo oyo, mpasi lelo oyo, Pero es una lástima ese día, ete kotala biso lingomba, viéndonos a nosotros como iglesia, lingomba tozali wapi, la iglesia donde estamos. ete na chapitre 2 ya Actes des Apôtres, Y en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, toyi komona mokolo ngo ekokisamaki. vemos cómo llegó ese día. Na chapitre 2 En el capítulo 2 batalisi biso baoyo bane kozela nos enseñan en relación a todos aquellos que estaban esperando, promesse, los que esperaban la promesa, jour ya Pentecôte, el día de Pentecostés. bango nyonso bazalaki ensemble, Todos ellos estaban juntos. balobi tout à coup, verset 2, De repente. Y de repente balobi ete mongongo to makelele euti likolo, dicen que de repente un estruendo vino del cielo, un bruit comme celui d'un vent impétueux, como un viento recio que soplaba, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. el cual llenó todas las casas donde estaban sentados. Alléluia. Amén. Des langues semblables à des langues de feu, Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, les apparus séparant les uns et les autres, asentándose sobre cada uno de ellos, et se posèrent sur chacun d'eux. Pe eye likolo na bango. y asentándose sobre cada uno de ellos. Verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, et se mirent à parler en d'autres langues, y comenzaron a hablar en otras lenguas, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. según el Espíritu les daba que hablasen. Bien-aimés, Amado, tomoni jour à Pentecôte, vemos el día de Pentecostés na attente oyo bazalaki nango, en la espera en la que ellos estaban, cause la promesse oyo, esperando esta promesa, le Saint-Esprit, el Espíritu Santo, le Saint-Esprit, el Espíritu Santo koya kati na bango, que vino hacia ellos. balobi ete eningisi esika yango. Dicen que Movió aquel lugar. movió aquel lugar Bango nyonso bazali remplis du Saint-Esprit. y todos ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Nguya oyo Yesu aprometaki, Este poder que les prometió Jesús ete eye kati na bango, vino en ellos ete po basakola. para que ellos pudieran Et hablar. tomoni combien église ebandi kati na esika oyo. Y vemos cómo empieza, cuántas iglesias empiezan en este lugar. Et ye oyo babengaki aide. Ayuda. Y a él, al que llaman ayuda, Oyo Yesu aprometaki na Jean 14, de lo que Jesús prometió en Juan 14, na verset 16, en el versículo 16, alors que les consolateurs, él dijo, el Consolador, el consolador, ye apoya. él vendrá. Jean chapitre 14, Juan capítulo 14, verset 16. versículo 16. Tozali komona kati na esika oyo, Vemos en este lugar Yesu Kristo azali koloba, en el que Jesús dice, et moi je prierai le Père, y yo rogaré al Padre, il vous donnera un autre consolateur, y os dará otro Consolador, afin qu'il demeure éternellement avec vous. para que esté con vosotros para siempre. La kosenga epa na tata, Yo rogaré al Padre, apesa bino un autre consolateur. y os dará otro Consolador. Promesse oyo, Esta promesa yango ekokisami le jour ya Pentecôte. fue la que se cumplió el día de Pentecostés. Le consolateur,
El Consolador, était yende avec la vie de l'église. Él es el que está obrando en la vida de la iglesia. Estamos viendo el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Y cuando Él vino, Él convencerá al mundo del pecado. Aleluya. Porque Él convencerá al mundo del pecado. En la misión que le da a la iglesia. Nosotros solo seremos testigos. Diciéndole a Jesús. El Espíritu Santo. El Consolador. Él va a estar para convencer. Aleluya. Amén. Nosotros no haremos ningún esfuerzo, sino que nosotros vamos a testificar a todos aquellos que no conocen a Dios. Y el Espíritu Santo es el que va a convencer. De la manera como convenció a cada uno de nosotros. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos creer en Dios. Es decir, el Espíritu Santo, el que era la promesa de lo que ellos habían recibido. Él va a hacer la obra de convencer a los corazones de aquellos a los que vayamos a testificarles Jesús. Amén. Es la obra por la que hemos sido llamados. Y el Espíritu Santo en la vida del creyente, Él transmite la revelación del Espíritu divina. Él transmite la revelación divina. Aleluya. Todo lo que es escondido, el Espíritu Santo nos lo va a mostrar. Todo lo que Dios quiere para nosotros, el Espíritu Santo lo va a revelar y lo va a enseñar. Aleluya. Amén. importante. Tenéis que saber que hay una cosa importante, que la enseñanza es necesario aprender. Es necesario aprender. Pero hay una cosa importante. Como dije otro día, estamos operando. Estamos haciendo la obra de Dios por una información. Pero mucho más tenemos que orar a Dios por la revelación. Pero para orar a Dios por la revelación, lo primero es necesaria una transformación. A lo que llaman la renovación de la inteligencia. Aleluya. Es muy importante. Renovar la inteligencia. Es lo que trae la revelación divina hacia nosotros. Aleluya. Y por la enseñanza, es el Espíritu Santo en nosotros. Él va a transmitir la revelación para convencer. Él va a llevar la revelación para que sepamos las cosas de Dios. Porque la información solo llega hacia nuestra mente. Pero tiene que entrar en la profundidad de nuestra vida. Es decir, dentro de nuestro espíritu.
Que el Espíritu Santo empiece a trabajar Porque dentro para para que podamos saber de las cosas que están ocultas. el ministerio del Saint-Esprit. Y el ministerio del Espíritu Santo, vemos que lleva nuestra vida a la santificación. Habíamos escuchado que la vida del creyente, porque el que nos ha llamado es santo. No podemos estar santificados por nosotros mismos, Mais la santification est de l'Ikoya. sino que la santificación llega Tant que vous êtes convaincu de ses péchés, cuando una persona está convencida de sus pecados, vous avez une révélation ensemble. cuando una persona tiene la revelación de Dios, Et pour vivre la vie à santification, y para que pueda vivir la vida de la santificación, parce que le Saint-Esprit n'a pas travaillé. porque el Espíritu Santo dentro de él, Parce que tu évites tu commis demeure à Saint-Esprit. porque sabemos que ya somos el hogar Promesse del on a Espíritu aïe pour Santo, la carte na biso. y esa promesa viene a sentarse en nosotros, Et si quoi avec comme la vie à santification. y ahora nos lleva a la vida de la santificación. Dès que tu vois que le Saint-Esprit, Como dijimos antes, el Espíritu Santo, le paraclet. el Paracleto, Autre venu défoncer. al que llamamos el defensor, Autre venu avocat. al que llamamos abogado, Azali kwa kusala musala kwa kitoko na kati na bomo na biso. viene a hacer una gran obra dentro de nosotros. Etangu ye avandi na kati na biso. Y cuando Él está en nosotros, Ye azui esika na kati na biso. Él toma un lugar en nosotros. Azali kusala musala se ko convaincre biso mo ko liso. Y está haciendo también la obra de convencernos a nosotros mismos. Etangu biso to yiko tambola, tam biso to sali lisum. Y cuando nosotros hacemos el pecado, Lokola ri kati na biso. como está dentro de nosotros, Ye azali ko convaincre biso lisusu. Él nos convence. Ye azali amunta avocat. En el mismo momento también es el abogado, Na tina na biso to senga boni biso masu. para que nosotros tengamos que pedir perdón de nuestros pecados. Alléluia. Ezali eloko na mutu ya bien-aimé. Es algo importante. Eloko oyo le Saint-Esprit. Esto es algo que hace el Espíritu Santo. Cette puissance de la qui promis. Este poder que era una promesa, Oyo bokolakisa mana yango. de la que os vais a revestir de ello, Kobo komo ba témoin. para que seáis mis testigos. Eloko oyo Esto, na badako penser nango. yo pensaba en ello. L'église primitive La iglesia primitiva, esengi tozonga na rai oyo. tenemos que volver a este camino. Église esengi tozonga na nzela oyo. La iglesia tenemos que volver a este camino, Église ekomi na philosophie mingi. porque la iglesia ha llegado a tener muchas filosofías. Église ekomi na ba pensée moko en fait ndenge monde liko évoluer. Porque la iglesia ha llegado a tener unos pensamientos como el mundo está evolucionando, Ba pensée ya monde. y los pensamientos del mundo, Ba pensée na biso humaine. nuestros pensamientos humanos, Yango tobandi kosala na kati na mosala na Nzambe. es lo que empezamos a hacer dentro de la obra de Dios. Yango ezali eloko moko esengi tozonga na nzela. Por eso es necesario que tengamos que volver al camino, Tozonga na direction oyo le Saint-Esprit ayebaki kobengela biso. que tengamos que volver a la dirección de la que se nos fue llamado por el Tozali Espíritu Santo. batémoin bien-aimé. Somos testigos, amados. Et na kati na église, Y dentro de la iglesia, kotala église, viendo a la iglesia, na ebandeli na ye, desde el principio, na commencement ya église, desde el comienzo de la iglesia, des choses ezalaki kuna. habían dos cosas. Bazalaki na makambo ebele te na kati na bango. No tenían muchas cosas entre ellos. Bango bazalaki na eloko moko babengi Jésus-Christ. Ellos tenían una cosa a lo que llaman Jesucristo, Oyo babandaki kotémoin. que era a quien testificaban, Mpe le Saint-Esprit na kati na bango. y el Espíritu Santo en ellos. Yango wana bandaki kotravaille na kati na bango. Era lo que trabajaba en ellos. Bayami nguya molimo mosantu na kati na bango. Ellos recibieron el poder del Espíritu Santo dentro de ellos. Baye koteya te bokozwa boye, bokozwa ba voiture, bokozwa boye. Non. Ellos no predicaban sobre lo que podíais recibir.
Bayekote sur la richesse du monde. no predicaron sobre la riqueza del mundo, Bango témoigne sur Jésus-Christ. sino que su predicación era sobre Jésus-Christ Jesucristo. est crucifié. Era Jesucristo crucificado, Yende kaka mutakufi na ntina masumu na biso. porque Él es el único que ha muerto por nuestros pecados. Problème ya monde ezali problème ya kozanga te. El problema del mundo no es porque os falte algo, Ezali problème matériel te. no es un problema material, Premier problème ya monde sino el primer problema del mundo ezali lisumu bien-aimé. es el pecado, Alléluia. Amen. Ezali péché. es el pecado. Ete moto esengeli azonga na communion na relation na Nzambe. La persona tiene que volver a una comunión con Dios. Yango babengi bazali koluka batémoin. Por eso están buscando testigos. Batémoin ngo bazali wapi? ¿Dónde están esos testigos? Batémoin tozali wapi? ¿Dónde estamos los testigos? Monde ezali kobana kobebisama. Porque el mundo se va destruyendo. Monde ezali kokufa. El mundo está muriendo. Batémoin bazali wapi? ¿Dónde están los testigos? Bakoyo bazwi révélation. Aquellos que han recibido la revelación Koloba ete Nzambe aza malamu. diciendo que Dios es bueno, Ke Nzambe alingi mingi mokili. que Dios ama mucho el mundo. Nzambe apesi kado na mokili. Dios ha dado un regalo al mundo, Yesu Kristo. Jesucristo, Kote mokili ebungisama te. para que el mundo no se pierda. Ngai na yo bien-aimé. Y tú y yo, amado, Batémoin vivant. somos testigos vivos. Alléluia. Amén. L'église. La iglesia, Tokoti na kati na barutini bien. hemos entrado dentro de las rutinas, Tozongeli lisusu. hemos Koya na vuelto église, na local. a venir en el local, Tozongeli bassistance ya Kristo na biso. hemos vuelto a las asistencias de nuestro culto. Ezali malamu. Es bueno. Ntango nyonso tovandaki na ndako. Todo el tiempo en el que hemos estado en casa, Plus de 2 mois. más de 2 meses, Église esalaki nini? ¿qué es lo que ha hecho la E iglesia? lokola tozongi sikoyo. Y como hemos vuelto ahora, Tokozongaka na routine wana ya koya dimanche koya baactivité. vamos a volver a venir los domingos de hacer las actividades. Tokokontinue yango oui. Vamos a continuarlo, es Mais verdad. eloko nini ya sika? Pero ¿cuál es lo nuevo? Eloko nini ya sika sikoyo biso comme église? ¿Qué es lo nuevo para nosotros como iglesia? Tokoporte na monde. ¿Qué es lo nuevo que podemos aportar al mundo? Eloko nini oyo ememi biso na réflexion pendant 2 mois? ¿Qué es lo que nos ha llevado a la reflexión durante más de 2 meses? Église tobanda kokanisa nini? La iglesia, ¿qué es lo que pensaba? Ntango tokobima na confinement. Que cuando saliéramos del confinamiento, Eloko nini église tokosala? ¿qué es lo que va a hacer la iglesia? Mais Yesu alobi ete bino bokozala batémoin. Pero Jesús dice, vosotros seréis mis testigos. Elelo oyo biso tolongwe na confinement. Y a día de hoy, que estamos Vale, saliendo del vale. confinamiento, poco a poco, Est-ce que tokozongela ka routine ya bantango na elekaki? volveremos a esas rutinas O de bien las tokoyala épocas eloko ya pasadas sika? o traeremos algo nuevo. Parce que tozali komona église oyo Porque estamos viendo esta iglesia, bango babimaki na confort na bango. que ellos salieron de su estado de confort. Le Saint-Esprit aye komimisa bango na kati na confort na bango. El Espíritu Santo vino a sacarles del estado de confort Abandi kotinda bango y empezó a mandarles, ete balinga te que quieran o no, babimi na confort na bango. tenían que salirse de su estado de confort, Bakokende na Jérusalem kobanda na Jérusalem esika bazali. tenían que empezar primero en Jerusalén, donde estaban, Bakokende na Judée. irían a Judea, Bakokende na Samarie. irían a Samaria, Ata boyokanaka na bango te. porque aunque no os entendáis con ellos, Samarie bokokende yango. tenéis que ir a Samaria Na bisika ona bokomi te. y en todos los lugares donde todavía no habéis llegado. Bien-aimé, Amado, batindi biso na Samarie. nos han mandado a Samaria, Na bisika oyo toyokanaka na bango te. en lugares donde no nos entendemos con Wow, ellos. kale Saint-Esprit. Mirar el Espíritu Santo Abli kotinda te está mandando batémoin. a los testigos Na bisika oyo biso tolingaka te. hasta en los lugares donde no nos gusta, Na bato oyo toyi komona bango ntango mosusu eza impossible tokoki kofréquente bango te.
hasta hacia las personas que vemos que es imposible poder estar con ellos. Ellos son nuestra Samaria, pero ellos necesitan escuchar el testimonio de Jesús. Ellos necesitan escuchar el testimonio. La iglesia tenemos que salir del estado de confort. Este dinamismo que nos hemos acostumbrado a una rutina y estamos buscando en otro lugar. Es como si volviéramos al Antiguo Testamento, de que la presencia de Dios está en Jerusalén. La presencia de Dios está en el templo, en el lugar de adoración. Pero Jesús dice, ya no está en esta montaña, ya no está en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y la iglesia vuelve como si estuvieran en el templo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Son los adoradores que busca el Padre. Y hemos vuelto a estas cosas. Hacemos nuestro grupo de oraciones. Orar no está mal. Pero ya es algo como que hicimos nuestro grupo, está bien. Pero la finalidad de ese grupo, ¿qué es? Por eso predicamos mucho dentro de la iglesia de Dios. De las personas que solo buscan sus liberaciones. Sus liberaciones. La liberación sobre lo que hicieron sus antepasados. Pero la Biblia dice, recibiréis un poder. Ya no sois personas para quedaros solamente en Jerusalén. De que vamos a reunirnos para orar sobre los problemas que tuvieron nuestros antepasados. Pero tú como cristiano eres testigo. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo está dentro de ti. Y tenemos que levantarnos y testificar. Y testificar el poder de Dios, que tengamos que testificar que Jesús está vivo, testificar de todos aquellos que tienen dudas en sus vidas, de todos aquellos que están cansados, de aquellos que están desesperados, que es por la esperanza, de que hay esperanza, hay esperanza. Amén. La gente está cansada, está desmotivada, pero hay una esperanza dentro de Jesús. Amén. Es algo en el que Dios está poniendo eso dentro de nosotros. El ministerio que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ayuda para poder interceder, porque muchos entre nosotros sabemos lo que podemos pedir. En Romanos capítulo 8, el Espíritu Santo nos ayuda sobre qué podemos orar.
de qué manera podemos makambo orar, nini tokoki kosenga. qué cosas podemos pedir. Le Saint-Esprit kati na biso. El Espíritu Santo en nosotros Ye nde moto akomema biso na force wana ya intercession. es el que nos va a llevar a esa fuerza para poder interceder, Parce que nyonso ezali par révélation. porque todo es por la revelación, Nyonso ezali selon la parole de Dieu. todo es según la palabra de Dios. Et le Saint-Esprit, Y el Espíritu Santo, la vie à croyant, en la vida del creyente, ndenge balobi na biso, como nos dicen, azali komema sello. está trayendo un sello, Azali komema está trayendo un sello. et ntango biso toyambi Saint-Esprit, Y cuando nosotros recibimos al ntango le Espíritu Saint-Esprit Santo, aye katikati na vie ya croyant, cuando el Espíritu Santo llega a la vida del creyente, ezali na caché. hay un sello. Le Saint-Esprit, El Espíritu Santo, mpona kotala ete appartenance na yo, para poder ver que tu Tu apartenencia. Sí. appartenance na yo, ozali ko appartenir. que tú perteneces, Alléluia. Ozali ko appartenir de que tú ya perteneces na Nzambe, a Dios, parce que okomi sele. Y tú estás sellado. porque tú estás sellado, Ozali sele. porque tú ya estás sellado, Okomi marque na Nzambe. ya eres de la marca de Dios. Alléluia. Amén. Donc le Saint-Esprit azali komema na vie ya koya. El Espíritu Santo está llevando en la vida del creyente, Kotala ete okomi marque déposé. viendo que ya eres una marca, Marque na Nzambe. que ya eres de la marca de Dios, Parce que ozali na caché na Nzambe. porque tienes el sello de Dios. Alléluia. Et c'est lui qui comprendre eloko. Tenemos que entender esto, Puissance à Saint-Esprit. el poder del Espíritu Santo. Ntango ozali koya kati na biso. Cuando Él llega a nosotros, Tozali komona ete tokomi bato moko appartenance na Nzambe. vemos que ya somos personas que pertenecemos a Dios. Bakoya lisusu te mpo bautilize biso na eloko mosusu. Ya no pueden venir a utilizarte en otra Tokomi cosa, tokomi marque moko toyiki wana korepresente. porque ya somos una marca, ya Ndenge representamos. apôtre Paul azali kokoma na bacorintien de Corinthiens. Como el apóstol Pablo que escribe en 2 de Corintios, Na chapitre 5 kuna. en el capítulo 5, Epai wa bazali koloba ete nous sommes des ambassadeurs. diciendo que somos embajadores. Chapitre 5 verset 18 tina 19 kuna 20. 2 de Corintios 5, Bazali kobenga biso baambassadeur. en el que nos llaman que somos embajadores, Tozali barepresentant. que somos representantes, Tozali batémoin. somos testigos Oyo tokana koluka communion. de lo que tenemos que buscar una comunión, C'est un ambassadeur. es decir, el embajador Azali moto moko azali na pays étranger. es una persona que está en un país Oyo extranjero azali korepresente mboka na ye. y que está representando su país. Alléluia. Biso tozali baambassadeur. Y nosotros somos embajadores. Tozali kona korepresente royaume na Nzambe na mabele oyo. Estamos representando el reino de Dios en esta tierra. Amen, amen, amen. Amén. Yo ozali ambassadeur bien-aimé. Tú eres un embajador. Nayebi te soko tozali comprendre. No sé si me estáis entendiendo. Kozala ambassadeur. Ser embajador C'est-à-dire tozali baenvoyé, tozali en mission. es decir, somos enviados, estamos en una misión. Toyei korepresente Nzambe. Hemos venido a representar a Dios, Parce que biso tozali bato ya royaume oyo te. porque nosotros somos personas no de este reino, Royaume na biso ezali likolo. sino que nuestro reino está en los cielos. Alléluia. Amén. Tokosuka na verset moko. Vamos a terminar con un versículo Marc. en el libro de Marcos. Marc chapitre 16, Marcos capítulo 16, verset 15. versículo 15. À 18. Marc 16, 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Voilà la mission que nous avons, bien-aimés. Ver la misión que tenemos, Hoy Jesucristo le ya articula que vaya con él. de la que Jesús ya le dejó a los discípulos. Bokende na mokili mobimba. Id por todo el mundo Botea sango malam. y predicar el Evangelio Na création nyonso. a toda criatura, Na création nyonso. a toda criatura. Bien-aimé, Amado, témoin. el testigo, Ba témoin oyo biso tozali. los testigos que somos nosotros, Batindi biso na création nyonso. nos han mandado hacia toda criatura. Eloko na lingi na tira attention na biso. En esto quiero llamar de vuestra atención. Tozali ba témoin na création nyonso. Somos testigos en toda criatura, C'est-à-dire bisika tozali kotambola. es decir, en todo lugar donde caminamos, Ezala na misala na biso. sea en nuestros trabajos, Esika nyonso mondimi azali kokuta. en todo lugar donde esté un cristiano. Tozali ba témoin ya Yesu Kristo. Somos testigos de Jesús. Kuna tokoloba kaka kobele na ntina na Yesu Kristo. Ahí solo hablaremos de Jesús, Ye ayaki akufaki na ntina mokili. porque Él vino y murió por el mundo. C'est vrai que ezali folie. Ezali La verdad bongo que es na una lokolo. locura, Parce qu'apôtre Paul alobi de la prédication de la croix. porque el apóstol Pablo dice en relación a la predicación sobre la cruz, Ezali liboma. que es una locura Mpona baoyo bayebi nzambe. para todos aquellos que no conocen Mais a mpona Dios, biso pero para nosotros ezali puissance. es un poder, Alléluia. Amen. Ezali puissance. es un poder. Bien-aimé, Amado, tozali ba témoin. somos testigos. Balobi ete Dicen, oyo nyonso akondima y el que creyere akozwa libatisi y fuere bautizado ye akobikisama. será salvo, Mais oyo akondima te mas el que no creyere azali condamné. será condenado. Voici les miracles. Verset 17. Y estas señales, Voici les miracles. y estas señales, Voici les miracles. y estas señales Oyo accompagner ba témoin. seguirán a los que creen, Ba oyo bazali ba témoin. seguirán a todos aquellos que son testigos. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús, Bango bakomana ko chasser ba démon. ellos echarán afuera a los demonios, Voilà, miracle ko accompagner ba oyo bazali ba témoin. porque el milagro acompañará a aquellos que son testigos. Est-ce que bien aimé l'église tozali ba témoin na Yesu Kristo? Amados, es verdad que la iglesia somos los testigos de Jesús. Biso tobengami église. Nosotros somos llamados iglesia. Est-ce que tozali réellement ba témoin? Realmente somos testigos. Yango tolonakaki na evangeli. Por eso, como dije al principio, Esengeli tozonga mwa mokesi. tenemos que volver hacia atrás Ete moko na moko ata appel. y que cada uno vea su llamada, Nzambe abengi biso yo. de que Dios nos ha llamado. Ete partout ba chrétien tozali bisika nyonso soi-disant ba chrétien. En todo lugar donde estemos somos cristianos, Mais tozongi na makambo moko ezangi ntina. Pero Kosala hemos makambo ezangi ntina. pero hemos vuelto a hacer unas cosas que no tienen sentido. Mais badisciple na Yesu Kristo. Pero los discípulos de Jesús, Baoyo babengaki kotémoin Yesu Kristo. los que han sido llamados para Baoyo testificar, bayami nguya molimo mosantu. los que han recibido el poder del Espíritu Santo, Toyi komona ete balobi ete au nom de Jésus. porque aquí, como nos dicen en el nombre de Miracle Jesús, ko accompagner bango nyonso. el milagro les acompañará a Sans todos, exception. sin ninguna excepción. Balobi kaka te non bapasteur. No solo dicen a los pastores, Non seulement baévangéliste baapôtre. no solo a los evangelistas o los Mais na profetas, oyo nyonso andimi. sino Alléluia. de todo aquel que cree, Na oyo nyonso akomi témoin. de todo aquel que se convierte en testigo. Miracle. El milagro ekomana koaccompagner. le va a acompañar.
Parce que como na Yesu sengeli ezala exalté. Porque el nombre de Jesús debe ser À exaltado travers les miracles. a través de los milagros. Como na Yesu Cristo. El nombre de Jesús Sengeli ezala glorifié. debe de ser glorificado À travers les miracles. a través del milagro. Et si quand manifestation démoniaque ezali. Donde hay una manifestación por manos de los demonios, Manifestation démoniaque si que yango ezali. donde haya una manifestación de demonios en un lugar, vemos que en el momento en el que llega un testigo, mirar esta ventaja, mirar este privilegio, para aquellos que han recibido el poder, para aquellos que han recibido el Espíritu Santo dentro de ellos, donde haya una manifestación de demonios, en el nombre de Jesús, se le ha dado el poder a la iglesia. Amén, amén, Amén. Es que Para los hermanos que nos están escuchando, el poder se te ha dado porque tú eres un testigo, eres un hijo de Dios. Hay que salir de la distracción. Nosotros somos testigos, nosotros somos embajadores. Dios nos ha dado el poder a nosotros. Es necesario que vuelva el Evangelio. El mundo debe escuchar este Evangelio. Porque como nos han dicho, hablarán otras lenguas. Ils saisiront des serpents. Tomarán en las manos serpientes. S'ils boivent quelques breuvages mortels, Y si bebieren cosa ils ne leur feront point mortífera, de mal. no les hará daño. Ils imposeront les mains aux malades. Pondrán manos sobre los enfermos Et les malades seront guéris. y los enfermos sanarán. Alléluia. Amen. Voilà la mission que nous avons. Esa es la misión que tenemos. Tokende sango malam. Ir a predicar las buenas nuevas. Tokende sango malam. Ir hacia el Pour Evangelio. annoncer en moi. Anunciarlo. Les miracles pour accompagner. Los milagros nos acompañarán Oh, Dios se bandini. a todos aquellos que lo creen. Oh, c'est le bénéfice. Esto es el beneficio. C'est le ministère à Saint-Esprit. Este es el ministerio del Espíritu Santo La carte de la vie à croyant. dentro de la vida del cristiano. Église singeli de l'amour va bien. La iglesia debe de despertar. La limita muke. Quiero tomar un pequeño tiempo Tome ka pasar la réflexion. Oh. para que podamos hacer esta reflexion. Je suis le bateau oh te va comme ma mabiso. Ya no somos personas que nos puedan ir llevando de un lado a otro. Llega apóstol Paul de projet singeli vous allez déjà va mettre. Como dice el apóstol Pablo, ya tenemos que ser maestros. Mais va dire que c'est toujours ezali biloko moko ya bana. Pero todavía nos están dando cosas que son para niños. Mon divinité koyo azali koyeba te azali nani. El cristiano hasta el día de hoy no sabe quién es. Ezali ko sala passe bien aimé. Es doloroso Ko tala ba groupe ndenge ezali ko na ko salem. viendo cómo se realizan grupos, Mais objectif ba groupe yango pero los objetivos de esos grupos ba bimina de la or. es que han salido de este camino, Oh Yesu Kristo a la kingo. porque han salido del camino del que Jesús llamó a la iglesia. To bimina de la or. Hemos salido de este camino. To komi ko sala ba makambo mosusu. Empezamos a hacer otras cosas. Église ezali ko tambola na kobanga bien aimé. La iglesia camina con temor. Bazali kobanga ni bazali kobanga ba mauvais esprit. Están teniendo miedo de los malos espíritus. Dile la vie église kobanga ezali. Hasta el día de hoy hay miedo, Mais tomoni kuna ba Yesu na ma. pero vemos ahí, como nos dicen en Marcos, Les miracles ko na ko accompagner. el milagro os acompañará. Église bisikania se côté. La iglesia, en cualquier lugar donde vaya, Les mauvais esprits los malos espíritus bazali ko na ko kende na kombo na Yesu Kristo. van a ser echados en el nombre de Jesús. Bien aimé, Amado, tu le kona ko kanga mission. vamos a cerrar nuestros ojos.
Le Saint-Esprit El Espíritu Santo a source de la communion. Es la fuente de la comunión. es la fuente de la comunión. Le Saint-Esprit El Espíritu Santo a source de liberté. es la fuente de la libertad. Le Saint-Esprit El Espíritu Santo a source de unité. es la fuente de la unidad. Le Saint-Esprit El Espíritu Santo a source de puissance. es la fuente del poder, Vous recevrez une puissance. de que recibiréis un poder. Moko na moko tokomanda kokanisa. Cada uno puede empezar a reflexionar. Ndeko esika ezwa miyo Amado, donde tú estás, banda kokanisa. empieza a reflexionar. Ministère ya Saint-Esprit na via croyant El ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente a équipe ngai na yo. Apesi biso équipement. Nos ha equipado. Apesi biso équipement. nos ha dado un equipamiento, Apesi biso ba équipement bien aimé. nos ha dado la armadura. Nos ha equipado. Alléluia Jésus. Aujourd'hui équipement bien aimé. Has tenido tu equipación. Tozanango apesi biso Lo tenemos, potokota na kati na service. nos lo ha dado para entrar en el servicio. Tozali ba témoin bien aimé. Somos testigos, amados. Monde ezali ya kokufa. El mundo está destruido. Biso ba témoin. Nosotros los testigos. Yo ozali témoin. Tú eres testigo. Mosala nini oyo biso toyeki wana kosala? ¿Qué obra estamos haciendo? Ozali komona nani okoki te. Estás viendo como que todavía no puedes, Mais le Saint-Esprit a capacité yo. pero el Espíritu Santo te ha capacitado. Le Saint-Esprit a capacité église. El Espíritu Santo ha capacitado a la iglesia. Ozanango bien aimé. Tú lo tienes, Ozanango tú lo tienes. telema. Levántate, Banda ko témoigner Yesu Kristo. empieza a testificar a Jesús Et les miracles qu'on va accompagner. y el milagro te va a acompañar. C'est ça église ozali ko bouger. Esa es la iglesia que se mueve. Ezali église ozali ko bouger. Esa es la iglesia que se mueve. Témoignage de Yesu Kristo. El testimonio de Jesús Na bisika nyonso ezali na kotamba. en todos los lugares donde vayas. Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois. Jésus le roi des rois. Oh, Alléluia. Jésus le roi des rois. Jésus la main est cachée. Alléluia. Jésus le roi des rois. Toyoki le bon délire parce que pour là, c'est un message oyo. Le Saint-Esprit a aidé Bisson. Amen. gloire à toi, Seigneur. Yo oyo lingaki biso, obengaki biso, opetolaki biso, oyebaki na koétablir biso, po tokoka komema sango malamu na mokili mobimba. Merci Nkolo na privilège monene oyo opesi biso ya kobengama basali na yo. Merci Nkolo
na privilège oyo opesi biso ya kobengama bana na yo. Merci nkolo na privilège oyo opesi biso nkolo pote tokoka komema sango oyo na mokili mobimba. Nzambe na nguya nayebi toza kati na biso banzela na molimo mosantu. Nkolo sosolisa moko na biso tozonga na source kosalela yo kozala na motivation o bayekoli bazalaki na yango. Bango batalisaki eloko mosusu te, batalisaki Yesu Kristo oyo abakamaki na ekulusu nde na nzela na ye tozwi lobiko. Nzambe yango ezala motivation ya mondimi moko na moko bisika yazali. Na misala, na bandako, na bawenze, bisika nyonso tokoleka nkolo yango ezala priorité ya mondimi moko na moko komema sango oyo. Mosala mosusu te yo bengeli biso nkolo. Ezali bobe tumema sango oyo tozalisa mokili mobimba bayekoli na yo. Nzambe na nguya sunga biso nkolo. Limbisa biso nkolo. Ote mingi na biso tozali kosalela yango te. Mingi na biso tozali tourne na biso moko. Mais tozali kosala te oyo bengeli biso nkolo. Sunga biso nkolo toyeba na kotelema. Sunga biso nkolo tomema sango oyo. Nayebi te wana tokotelema mpona komema sango na yo Yesu. Yo koyeba na koaccompagner biso, cher Saint-Esprit. Pe loboko ne koyeba na komonisama mpona koconvaincre ba oyo nano bayambi yo te Yesu Masiya. Kumbama sanzolama ozali nzambe malamu. Na pamboli motei ya mokolo na lelo. Na pamboli moko na moko oya Yesu ko participer kati na biso. Na pamboli moko na moko oya azali so en communion na biso. Azali kolanda biso na bandako na bamboka ebele bazali kolanda biso. Nzambe na nguya à travers ces messages ezala vraiment une bénédiction na bomo ina moko na moko. Kumisama sanzolama ozali malamu. Tobandaki na yo pe tozali kosukisa elongo na yo papa. Okumisama na yo nzambe na bolingo na nyonso ozali kosala mpona biso. Pesa biso susu makasi, pesa biso susu sagesse nkolo po te toka kokisa kosala oyo yo bengeli biso komema sango malamu na mokili mobimba na kombo na Yesu. Tobondeli boye pe tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen.